Hola, mi nombre es Natalia y este es un nuevo capítulo de mi libro Construye tu mente o alguien más lo hará. Capítulo 12. Analiza la metacomunicación y elimina la ambigüedad mental. Entre lo que se dice y lo que se quiere decir hay un mundo. Jacques Lacan. En julio de 1945, en el tramo final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados emitieron la Declaración de Potsdam, un ultimátum dirigido a Japón. El mensaje era directo: rendirse o enfrentar una destrucción rápida y total. En apariencia, se trataba de una comunicación clara, incluso contundente, de esas que en teoría no dejan espacio a dudas, pero en la práctica dejan justo el suficiente como para cometer un error histórico. La respuesta del gobierno japonés fue breve, pero casi mínima. Una sola palabra: Mokausatsu. El primer ministro, Kantaro Suzuki, la pronunció en una conferencia de prensa, sin ofrecer mayor declaración. Como quien responde, luego vemos, a un problema que claramente no puede esperar. El término en japonés tiene al menos dos posibles lecturas. Puede significar ignorar con desprecio, lo que implicaría un rechazo directo, o bien no hacer comentarios por ahora, sugiriendo una pausa estratégica. La ambigüedad no estaba en la palabra en sí, sino en la ausencia de contexto. Ese pequeño detalle que a veces separa una pausa diplomática de una catástrofe. La ambigüedad es como un mensaje que te deja a alguien en visto, con un simple ok. No sabes si estás de acuerdo, si está molesto, si está planeando tu caída o simplemente se le cayó el celular en la cara. Es el arte de decir algo sin decir nada, pero dejando suficiente espacio para que tu mente se convierta en un guionista de tragedias. En términos más serios, pero no tanto, la ambigüedad ocurre cuando una idea, palabra o situación puede interpretarse de varias formas. Es como una especie de buffet psicológico. Cada quien toma la interpretación que más le conviene o la que más ansiedad le provoque, porque claramente el cerebro humano ama sufrir gratis. Desde un ángulo más oscuro, la ambigüedad es ese territorio incómodo donde no hay certezas, y al cerebro eso le encanta, tanto como a un gato el agua. Entonces empieza a rellenar los huecos con sus peores teorías. Seguro me odia, seguro arruiné todo, seguro ya está pensando en alguien más, cuando en realidad la otra persona probablemente solo está viendo memes. La ambigüedad es una invitación elegante al caos mental. No te dice la verdad, pero tampoco te miente. Simplemente te deja solo con tus pensamientos, que a veces son mucho más crueles que cualquier realidad. Aquí es donde aparece el concepto de metacomunicación. No basta con analizar el contenido explícito de un mensaje. Es necesario observar el marco en el que se produce, el tono, la intención implícita y sobre todo lo que no se dice. La metacomunicación es en esencia comunicación sobre la comunicación. Es el nivel en el que se aclara, se matiza o se redefine el significado de lo que se acaba de expresar. Cuando este nivel falta, el mensaje queda incompleto, abierto, vulnerable a múltiples interpretaciones. Es como un mensaje de texto sin contexto, pero con consecuencias ligeramente más devastadoras. Los traductores y medios internacionales optaron por la interpretación más dura. Japón estaba rechazando el ultimátum. Esa lectura fue la que llegó al presidente Harry Truman en un contexto de máxima tensión geopolítica y militar, donde nadie estaba precisamente en modo vamos a asumir lo mejor del otro. Para ese momento, Estados Unidos ya había desarrollado una nueva arma de una capacidad destructiva sin precedentes.
La interpretación de una sola palabra comenzó a entrelazarse con decisiones que ya estaban en marcha, porque nada acelera una decisión difícil como creer que el otro ya te dijo que no. El 6 de agosto de 1945 tuvo lugar el bombardeo de Hiroshima. 3 días después, el bombardeo de Nagasaki. Decenas de miles de personas murieron de forma inmediata y muchas más en los meses y años posteriores, debido a los efectos de la radiación. Aunque sería simplista afirmar que todo ocurrió por un malentendido lingüístico, tampoco puede ignorarse que la ambigüedad contribuyó a moldear la percepción de las intenciones de Japón, demostrando que a veces una palabra mal interpretada puede pesar más que miles de palabras bien dichas. La pregunta inevitable es si realmente se trató de un error de comunicación. Algunos historiadores sostienen que hubo un problema genuino de traducción. Otros argumentaban que Japón utilizó deliberadamente un término ambiguo para ganar tiempo, y también existe la postura de que Estados Unidos ya estaba decidido a utilizar la bomba, porque la interpretación simplemente confirmó una decisión previa. En cualquiera de los casos, lo relevante no es encontrar una única causa, sino entender cómo la ambigüedad interactuó con expectativas, intereses y tensiones ya existentes. Porque cuando alguien ya decidió algo, cualquier mensaje ambiguo suena sospechosamente convincente. Desde la psicología, este episodio ilustra varios procesos fundamentales. En primer lugar, los sesgos cognitivos. Nuestra mente tiende a interpretar la información de manera que confirme lo que ya espera o teme. En un contexto de guerra, cuando la desconfianza es la norma, es más probable que un mensaje ambiguo se interprete como hostil. Básicamente el cerebro haciendo lo de siempre, pero con consecuencias apocalípticas. En segundo lugar, la inferencia de intenciones. No reaccionamos únicamente a las palabras, sino a la intención que atribuimos al otro. Y esa intención no es observablemente directa, la construimos, a veces con más imaginación que evidencia. Aparte, la comunicación no ocurre únicamente en lo que se dice, sino en todo aquello que rodea lo dicho. La metacomunicación es precisamente ese nivel invisible, el tono, los silencios, los gestos, las miradas, la distancia entre los cuerpos. Es el cómo se dice, y muchas veces tiene más peso que las propias palabras. Una frase puede parecer amable en contenido, pero si está acompañada de un tono frío o una mirada evasiva, el mensaje real cambia por completo. Ahí es donde entendemos que comunicar no solo es emitir palabras, sino transmitir estados internos. No solo las palabras las que nos tranquilizan o nos aterran, sino la historia que intuimos detrás de quien las dice. Las palabras pueden ser idénticas, pero no pesan igual. No es lo mismo que tu mamá te diga te quiero, cuídate mucho, a que te lo susurre un asesino serial. Aquí entra en juego la teoría de la mente, que es la capacidad de interpretar lo que otros piensan, sienten o intentan comunicar, incluso cuando no lo expresan de forma explícita. Gracias a esta habilidad no solo escuchamos palabras, inferimos intenciones, leemos entre líneas, completamos los vacíos cuando alguien dice está bien, pero evita el contacto visual o suspira, está bien. Nuestra mente no se queda con el significado literal, automáticamente detecta que hay algo más. Esa lectura posible, asumimos que el otro tiene un mundo interno y tratamos de descifrarlo. La teoría de la mente es básicamente ese momento mágico en el que el niño deja de pensar que todos viven dentro de su misma cabeza y descubre con cierta traición emocional que los demás también piensan cosas, y peor aún, cosas distintas. Al inicio de la infancia, el niño es como un pequeño dictador mental.
Si él ve algo, asume que todos los demás lo ven. Si él sabe algo, cree que todos lo saben. Es el típico, ¿cómo que no sabes que escondí la galleta debajo del sillón? Si yo lo vi clarísimo. En esta etapa, su cerebro funciona como una lógica tipo mi mente igual el universo entero. Narcisismo cognitivo en su forma más pura y adorable. Luego viene el golpe de realidad. Más o menos entre los 3 y 5 años ocurre algo parecido a un bug existencial. El niño empieza a notar que mamá no sabe lo que él está pensando y que papá puede equivocarse. Aquí aparecen experimentos clásicos como el de la falsa creencia, donde el niño descubre que alguien puede tener una idea equivocada de la realidad. Es como si dijera, espera, los demás pueden vivir engañados sin saberlo. A partir de ahí, la mente del niño se vuelve más sofisticada. Ya no solo entiende que los otros tienen pensamientos, sino que también pueden tener intenciones, secretos y emociones ocultas. Es el nacimiento de cosas maravillosas como la empatía y también de habilidades más oscuras como mentir con estrategia. Porque claro, si ya sabes que el otro no sabe lo que tú sabes, bienvenido al arte de manipular la narrativa. La teoría de la mente se desarrolla como una especie de transición de ser el protagonista absoluto de una película donde todos leen el mismo guión, a descubrir que cada persona está actuando en su propia película mental y a veces ni siquiera es el mismo género. Y ahí es donde empieza lo divertido y lo complicado de ser humano. Los gestos, las palabras no dichas funcionan como un lenguaje paralelo. Un silencio puede ser aceptación, incomodidad o rechazo, dependiendo del contexto. Una sonrisa puede ser genuina o defensiva. Incluso la ausencia de respuesta comunica. Ignorar un mensaje, cambiar de tema o mirar el celular mientras alguien habla también son formas de decir algo, aunque no se verbalice. En este sentido, no es posible no comunicar. Incluso la retirada o el mutismo tiene un valor comunicativo. Si en teoría de la mente los gestos serían ruidos, sin metacomunicación, la interacción sería rígida, limitada a lo literal. Juntas permiten que la comunicación humana sea compleja, ambigua y profundamente emocional. En el fondo, gran parte de los malentendidos no ocurren por lo que se dice, sino por lo que se interpreta. Dos personas pueden escuchar la misma frase y entender cosas completamente distintas, porque cada una completa el mensaje con sus propias expectativas, experiencias y lecturas del otro. Por eso, entender la comunicación humana implica aceptar que siempre hay dos niveles, el visible y el implícito. Y muchas veces el segundo es el que realmente define la relación. También aparece lo que el antropólogo Bateson llamó doble vínculo, situaciones en las que un mensaje contiene niveles contradictorios o ambiguos que impiden una respuesta clara. Cuando el contenido es incierto y no hay metacomunicación que lo aclare, el receptor queda atrapado en una interpretación forzada. En ese vacío, cualquier decisión implica un riesgo y como muestra la historia, algunas decisiones vienen con efectos secundarios difíciles de ignorar. La metacomunicación entonces no es un lujo ni un detalle secundario, es una herramienta fundamental para reducir la incertidumbre. Implica detener el flujo automático del intercambio y hacer explícito lo implícito. Preguntar, confirmar, reformular, no asumir que el otro quiso decir lo que entendimos, sino verificarlo. Es, en cierto sentido, un antídoto contra la tendencia humana a completar los vacíos con nuestras propias proyecciones, porque claramente somos pésimos adivinando cuando hay algo en juego. Lo más inquietante de esta historia es que no es excepcional en su estructura, sino en sus consecuencias. En la vida cotidiana interpretamos silencios, tonos y palabras ambiguas. Cuando alguien no responde, cuando contesta de forma breve, cuando utiliza una expresión poco clara, nuestra mente entra en acción para llenar ese espacio y rara vez lo llena con optimismo. Por eso,
Cuando no decimos exactamente lo que queremos decir, dejamos algo abierto, y ese espacio abierto no permanece vacío. Alguien más lo va a interpretar, a veces como un teléfono descompuesto. El mensaje final se aleja radicalmente. Construyen relaciones, generan conflictos y en casos extremos pueden influir en decisiones que cambian la historia o en el peor de los casos la repiten. De aquí viene la importancia de analizar todo, ya sean los gestos, silencios, acciones, la rapidez en la que se habla, las pausas, etc. Todo es importante, ya que el lenguaje verbal es limitado. También la importancia de dialogar acerca del mismo diálogo, para evitar así una tercera guerra mundial.